Yo entrevisté a Isabel Miranda un par de ocasiones. No, en la primera sucumbí ante su discurso, tengo que decirlo, habrá sido en 2007, o sea, acababa de empezar. Y la segunda ocurre en 2018, en donde ya Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga habían publicado que Ujú. probablemente el señor José Enrique del Socorro Wallace no fuese el padre biológico de Hugo Alberto. Lo cual pues es irrelevante, ¿no? ¿Quién es el padre biológico de esa persona? Excepto Ujú. que una de las pruebas contundentes del supuesto secuestro, asesinato y descuartizamiento es una gota de sangre encontrada en un baño que cuando el perito la analizó descubrió que era 99% compatible con el señor José Enrique de Socorro Wallace. El pasado 8 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, un personaje clave para entender la política mexicana durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De acuerdo con diversas fuentes, María Isabel Miranda Torres perdió la vida en el hospital ABC de la capital del país después de una cirugía. Tenía 73 años de edad. Después de conocer la noticia, políticos y comunicadores expresaron sus condolencias y destacando la labor que hizo a favor de las víctimas y contra la impunidad. Pero otro sector, lejos de mostrarse triste por el fallecimiento, aseguraron que la partida de Wallace deja un hueco abierto en la impartición de justicia y lamentaron que nunca haya respondido por los supuestos delitos que se le imputaban. Esta polarización nos dice que la vida de Isabel Miranda fue muy polémica, quien dedicó el último tramo de su vida a lo que ella y otras personas llamaron activismo y luego a la política partidista en el Partido Acción Nacional. Hoy vamos a hacer un recuento de su trayectoria y a explicar por qué su recuerdo divide opiniones. Isabel Miranda se dedicó décadas a la actividad empresarial y cobró notoriedad a nivel nacional en el 2005, cuando ya tenía más de 50 años. Luego del supuesto secuestro y atentado de su hijo Hugo Alberto, se hizo presente. Miranda de Wallace utilizó su empresa de publicidad exterior para reclamar justicia, publicando en anuncios espectaculares los rostros de presuntos responsables del crimen y dando pistas a las autoridades para dar con ellos. Esta estrategia rindió sus frutos porque los años siguientes fueron detenidas varias víctimas, varias personas relacionadas con el caso, y las detenciones resultaron muy polémicas en ese momento, como vamos a ver en un instante. Luego fundó una organización llamada Alto al Secuestro, en la que da apoyo y asesoría legal a familiares de víctimas de este delito, que en ese momento estaban bastante de moda. Y también daba datos sobre este delito en su organización, las cuales muchas veces contradecían la versión oficial. Al frente de Alto al Secuestro, Isabel Miranda poco a poco fue cobrando más notoriedad y comenzó a tejer relaciones con la clase política que en ese entonces gobernaba México. A diferencia de lo que ocurría con la mayoría de las activistas y organizaciones de la sociedad civil de la época, el gobierno panista tomaba en cuenta la opinión de Miranda y hasta delinearon políticas públicas de manera conjunta. Esta cercanía al oficialismo panista le valió ganar el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2010. Felipe Calderón, quien se había convertido en su aliado, fue el encargado de entregarle el reconocimiento mano a mano. En marzo del 2012, el Partido Acción Nacional la presentó como candidata a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La elección tuvo lugar el 1 de julio de ese año y Miranda quedó en un lejano tercer lugar con 13.61% de los votos, por debajo del vencedor Miguel Ángel Mancera del hoy extinto PRD y de Beatriz Paredes, que estaba en ese momento en el PRI. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejó de tener tanta influencia en la política, pero siguió siendo invitada a eventos oficiales y apareciendo en espacios de opinión en programas de radio y televisión. Con la llegada al poder de Morena, la activista poco a poco fue perdiendo espacios de participación y de voz. Luego de que se diera a conocer la noticia, decenas de políticos y personajes identificados con la derecha elogiaron su trayectoria y lamentaron su fallecimiento, incluyendo Saskia Anillo de Rivera, que no es ninguna de las anteriores, que es presidenta de la organización sin fines de lucro llamada Inserta. Publicó en su cuenta de Twitter que había partido una persona grande, una grande, dijo textual, y la definió como mujer luchadora que levantó la voz contra el secuestro. Por su parte, Felipe Calderón calificó a la activista como una valiente e hizo votos porque su causa no se extinga. Quien se mostró mucho más obsequioso
hacia Miranda de Wallace fue el periodista Ciro Gómez Leiva, quien la calificó como una de las mejores personas que conoció y agregó: un privilegio haber estado cerca de ella en circunstancias siempre difíciles. Con ella, Alejandro, Javier, María Elena, Julián, Adrián, fui comprendiendo y tratando de descubrir nuestro infernal horror. Descansa en paz, querida Isabel. Vaya si lo mereces. Así lo dijo textual el presentador. Isabel Miranda dejó huella entre un amplio sector de la sociedad mexicana, pero su partida también ha generado mucha furia porque muchas personas querían conocer la verdad sobre el caso de secuestro ocurrido en el 2005, que tenía muchas irregularidades. Y tal vez quien se mostró más duro fue el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos y activista a favor de la migración libre. Solalinde la llamó antimujer y dijo que representaba lo más podrido del poder. También aseguró que quienes la apoyaron en la vida deberían sentir vergüenza. Esta opinión tan negativa se debe a la cercanía de Miranda con Felipe Calderón, porque también el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace está lleno de inconsistencias y dudas muy serias, según dicen algunos periodistas. Al respecto, han habido varias investigaciones periodísticas encabezadas por personajes de primera línea como Guadalupe Lizárraga y Ricardo Rafael. Por increíble que parezca, las líneas de investigación apuntan a que el crimen nunca ocurrió y que Hugo Alberto Wallace sigue vivo. En el 2014, Lizárraga documentó el uso de tarjetas bancarias y el teléfono celular del sujeto meses después de que supuestamente ocurrieran los hechos fatales. 4 años después, insinuó que seguía vivo con una nueva identidad en Canadá. Y esto nos lleva a una pregunta necesaria. Si Hugo Alberto sigue con vida, ¿cómo es posible que haya varias personas detenidas en relación con su caso? Porque muchos piensan que ellos habrían confesado al crimen bajo tortura. Por ejemplo, César N. denuncia que sufrió una detención extrajudicial en enero del 2006, muy famosas en el sexenio de Calderón, y fue torturado por 3 días antes de ser presentado ante la Procuraduría General de la República. Juana Hilda N. también asegura haber sido torturada y drogada para inculpar a otras 6 personas. En los testimonios de estas 2 personas y los otros 2 involucrados, se asegura que Isabel Miranda estuvo presente en las sesiones de tortura. En ambos casos, personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicaron el protocolo supuestamente de Estambul que sí fue aplicado y verificó que las personas detenidas habían sido víctimas de tortura, pero las autoridades desestimaron esta posición. Por el contrario, la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones en contra de una de las peritas que comprobó la tortura. Debido a todas las irregularidades del caso, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Nación emitió una resolución en el 2017 que dice: en ella solicitaba la libertad inmediata de algunos de los inculpados. Además, pidió al Estado mexicano resarcir el daño a estas personas. Y de ser ciertas estas versiones, una de las conclusiones es que el gobierno de Felipe Calderón sabía de estos hechos, así como es muy probable que sabía de la actividad criminal de Genaro García Luna, por cierto, para que no se nos olvide. El periodista Ricardo Rafael defiende esta teoría y señala que Calderón necesitaba legitimación después del fraude electoral del 2006 y la encontró en un activista de pensamiento conservador y a favor de la mano dura y muy dura. Wallace, por su parte, habría recompensado al gobierno, usado su posición como víctima para criticar a otros activistas, en específico a Alejandro Martí y sí, Javier Sicilia. Los 3, Miranda, Martí y Sicilia, sufrieron el homicidio de un hijo, pero tenían opiniones distintas sobre Calderón y el gobierno, y a los 2 no lo recibió Calderón, pero aún así. Hablando de Ricardo Rafael, el periodista está a unos días de publicar un libro titulado Fabricación, en el que plasma una investigación de 6 años sobre el caso Wallace y las relaciones que forjó con el Estado. Rafael ofreció hace unos días una entrevista a Ernesto Ledesma, director de Rompeviento, en la que asegura que Claudia Muñoz, pareja de Hugo Alberto Wallace y con quien tuvo un hijo, habló por teléfono con el sujeto en el 2007, 2 años después del supuesto secuestro. También señaló que Muñoz atestiguará lo anterior ante un juez en Estados Unidos. Ricardo Rafael fue más allá e incluso puso en tela de juicio el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace porque la considera que puede fingir con tal de escapar de la justicia, y basándonos en el caso anterior, es posible. Horas después de que el periodista Antonio Nieto fuera el primero en dar la noticia, Rafael publicó en su cuenta de Twitter que no había registro de ninguna mujer que hubiera perdido la vida en el hospital ABC
el 8 de marzo. Sin embargo, esta alocada teoría para algunos pues resultó al final no ser cierta, pero la verdad es que pudo haber sido posible. Este martes por la mañana, la Secretaría de Gobernación consignó de manera oficial el fallecimiento de Isabel Miranda Torres, de 73 años de edad, y en el Registro Nacional de la Población ya está plasmado. Hasta ahora, Ricardo Rafael no se ha pronunciado sobre esta noticia, pero sí ha seguido hablando sobre este caso y cómo nos deja con un mal sabor de boca. Como apuntamos al inicio de este espacio, Isabel Miranda representó una época en la que la derecha utilizaba casos particulares para imponer a todo un país su agenda represiva en la que los derechos humanos no eran prioridad. Ahora que Miranda de Wallace perdió la vida, nunca enfrentará las acusaciones en su contra, y lo más lamentable es que posiblemente las personas que siguen detenidas acusadas de hechos ocurridos hace ya 20 años nunca recuperen su libertad de haber sido inocentes. Y para hablar más sobre este tema nos acompaña Ricardo Rafael, periodista y quizá la persona que más haya investigado sobre este caso y muchos otros también. Ricardo, un gusto tenerte aquí en este espacio para hablar de esto que creo que tú eres experto más que nadie en el caso de Isabel Miranda de Wallace y también en el caso de lo que supuestamente sucedió con su hijo. María, te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con tu audiencia. Y pues sí, no sé si experto, pero llevo 6 años, en efecto, casi de manera obsesiva, investigando el caso, que me parece uno de los frescos, así tengo que decirlo, como si fuera un mural de época, uno de los frescos más pertinentes para entender nuestra era, quiénes somos, qué actores han jugado, cómo distribuir el poder, en fin. Entonces sí, estamos ante un caso de justicia de estos dignos de narrarse por la pluma de un thriller, pero al mismo tiempo sí creo que el caso Wallace nos pone un espejo muy puntual de lo que hemos sido y somos, por lo pronto, en este siglo XXI. Antes de empezar a platicar tú y yo aquí, habíamos pues hablado un poco sobre tu libro que se llama Fabricación, ¿no? Y que le has dedicado 6 años a escribirlo y que estás a punto de publicarlo, bueno, ya lo publicaste, y es cuando te enteras del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace. Primero quisiera preguntarte cómo fue para ti esta coincidencia, qué significa para ti. Pues sí, no te niego, no pude entender muy bien la coincidencia cósmica, me tardé o me trabé en mis neuronas para entender hacia dónde iba el asunto, porque pues en efecto el viernes un grupo de periodistas recibió el adelanto. El sábado yo publiqué un texto en Milenio, mi columna de los sábados, donde pues narro las actuaciones en ese momento, ¿no?, de Isabel Miranda para mantener a las víctimas en la cárcel. Ahí anuncio que Fabricación sería publicado en breve y pocas horas después nos enteramos que había fallecido. Déjame añadir un dato más. El día de hoy, martes, en realidad ya se postergó al día de mañana, miércoles, la mamá de la segunda hija de Gualberto Wallace, Claudia Muñoz, acudió al consulado mexicano de Oklahoma, donde pues vía virtual va a tener mañana una audiencia con el juez del caso, porque pues Claudia Muñoz asegura que un año después de la desaparición o muerte de Gualberto, ella tuvo una conversación telefónica con él. Entonces su testimonio pues da prueba de la falsificación de la muerte o secuestro de Gualberto Wallace y por tanto tumba todo el caso Wallace. Entonces sí llama la atención, el libro salía esta semana, estará en librerías el jueves, el martes, ahora el miércoles, Claudia Muñoz acude ante un juez para dar su declaración y confirmar que en efecto hay pruebas de vida contundentes, y de pronto ella el sábado, ¿no?, se va a otro plano de conciencia, déjame llamarlo así. Yo no sé si ese otro plano la encuentra con su hijo o no, pero ciertamente fue sorprendente. Te adelanto, para no enredarnos, no tengo confirmación de su muerte, pero tampoco tengo confirmación de que Isabel Miranda siga viva. Estoy investigando, tengo algunas piezas y espero que en algún momento pueda yo ser más contundente con lo que tengo que decir hoy. Hoy no puedo corroborar ni una cosa ni la otra. Eso no quiere decir que mañana, pues en fin, la evidencia me permita ser más contundente respecto a esta información. Pero basándonos en este caso y los años que llevas investigando y también de lo que hemos podido enterarnos, es muy posible que
esta persona, Isabel Miranda de Wallace, haya hecho lo posible para librarse de lo que venía en este momento donde ya hay pruebas sobre su actuar y que involucran también al expresidente de la República, Felipe Calderón, y a Genaro García Luna, digamos? Sí, a ver, el texto es una investigación sobre 20 años de actividad de Isabel Miranda, incluso no solo 20, porque ya registra hechos de su biografía relativos a los años 90. Y bueno, lo que vamos a encontrar de manera sistemática, si me permites decirlo así, a una suerte de modus operandi, es que es una experta en la publicidad, no solamente porque tiene una de las grandes empresas de carteleras espectaculares en la ciudad, es una experta para producir actos de engaño publicitario. Entonces, no solamente no habría ocurrido el secuestro y asesinato de Gualberto Wallace, de acuerdo con este testimonio de Claudia Muñoz, pero en el libro lo vas a encontrar, hay muchas otras piezas que pues apuntan en la misma dirección, ofrecen pruebas de vida de que sobrevivió estos eventos, pero a esto súmale todas las pruebas fabricadas para incriminar personas inocentes. Y no te estoy hablando solamente de las 6 personas que se encuentran privadas de su libertad en este momento. Mi lista asciende a 60 personas que habrían sido víctimas del caso Wallace, porque se les fue inventando una serie de pruebas, porque se les fue arrinconando, porque se les torturó, se les destruyó la vida. Y pues sí, todo esto no se podría explicar si no es por el efecto de fabricación de noticias, ¿no? Ahora hablamos de las fake news. Yo te diría que Isabel Miranda es una adelantada en el tema de la fabricación de noticias falsas. Y noticias falsas que no es como la noticia falsa que yo te podría dar a ti en una amistad, en el amor, ¿no? En una relación personal. No, noticias falsas que se vuelven socialmente creídas, que alcanzan veracidad en la comunidad más amplia, incluso en la política, y que en el fondo no tienen ninguna sustancia. Es decir, mentiras convertidas en verdad gracias a la complicidad de la política, desde luego del poder y también de la sociedad. Y habría que añadir ahí a los medios de comunicación. Estamos ante un fenómeno pues propio de esta era de la posverdad, que vuelve el caso Wallace bien interesante como espécimen de laboratorio para entendernos, para mirarnos en el espejo, Estefan. Y también siendo ella experta en publicidad y todo lo que nos narras, parece que eso trasciende incluso su figura, ¿no? Cómo fue ella haciéndose pasar por activista de alguna forma. Y ante esto quería preguntarte, ¿qué piensas de las reacciones en redes sociales? Mencionabas ahorita que su vínculo con la clase política se dejó ver durante todo el sexenio de Felipe Calderón y también de Peña Nieto, pero ¿qué opinas de las reacciones diversas en redes sociales? Desde Felipe Calderón hasta Saskia Niño de Rivera. Sí, déjame poner aquí una cita con la que cierra el libro y que me permite reabrir la conversación contigo respecto al punto que me propones. Digo ahí en el libro, ella propuso el mal y el poderoso decidió acompañarla, ¿no? Entonces, el mal y la crueldad que ella sembró no habría alcanzado proporciones atómicas sin el apoyo que en efecto recibió, entre otros personajes de Felipe Calderón, pero no solo de él, de muchos actores y funcionarios en las distintas estructuras del poder, de las Fuerzas Armadas, de la entonces Procuraduría General de la República, de las policías tanto locales como federales. Es decir, sí hay que explicarnos la arbitrariedad y la ilegalidad desde una serie de complicidades que estaban ahí dispuestas para cualquiera que tuviera dinero o poder político o ambos y que se ponen a su servicio. Por eso el caso Wallace no es más que uno más en una larga serie de hipocresías del sistema de justicia. Ahora, en esta dirección me parece bien interesante lo que planteas porque yo puedo entender que a estas alturas parte de la historia no sea conocida y desde ahí me siento muy incómodo para juzgar a quien tiene opiniones sin tener toda la información. Es decir, eso es algo humano. Y pues hay mucha gente que hoy la endiosa, la vuelve una suerte de heroína, no exagero cuando digo Juana de Arco, ¿no? De nuestra época, porque no tiene la información. Y yo a esa persona en concreto le pediría
si tiene tiempo, lea este libro. Tiene más de 500 páginas, yo lo sé, pero es un libro hecho para presentar argumentos y pruebas. Ujú. Si las pruebas y los argumentos no le convencen, yo estoy dispuesto a debatirlo o incluso a rendirme, pero le rogaría a esas personas que recorrieran esas páginas porque es una historia en ese sentido muy interesante. Ahora, Ujú. lo que me sorprende en realidad pues es de personas que sabiendo quién era Isabel Miranda la defienden. Yo ¿Cómo te quiero quién? decir que a ver, con Saskia Niño de Rivera yo tengo una amistad, lo tengo que decir. Ujú. Esa amistad llevó a que, pues hace 3 años, ella me hiciera una llamada y me contase que realizó una entrevista a César Freire Morales, que es el Ujú. supuesto líder de la banda. Y esa entrevista, yo la escuché, incluso la transcribí, pues hizo concluir a Saskia, y gracias a Saskia, a mí, César Freire Morales podría haber tenido otros delitos por los cuales pudiese perseguirle, ¿no? Pero el asesinato y el secuestro de Alberto Wallace, no. Esa convicción la tiene Saskia. Y a partir de eso, esa convicción lleva a Saskia a asumir que Isabel Miranda construyó su trayectoria a partir de fundamentos falsos. Eso lo sabe Falsos. Saskia. O sea, aquí no hay más. Yo entrevisté a Saskia, ¿no? La tengo grabada en esa entrevista. Y además tengo la entrevista que ella hizo a César Freire. Por eso sí me sorprendió mucho de pronto que llenara de guirnaldas a Isabel Miranda. Ahí me confundo, ¿no? A lo mejor Isabel Miranda fue una gran defensora de víctimas de secuestradores, a pesar de que su fama la obtuvo a partir de un falso secuestro. Y la verdad es que yo ahí no puedo resolver. Pero no Ujú. quiero centrarme en Saskia Niño, tengo que Claro, claro. aclarar que esto lo observo en mucha gente, Sí, que yo me en refería su a momento se eso, ¿no? hicieron amigos de Isabel Miranda, porque ser amigo de Isabel Miranda en una época de este país era pertenecer a un cierto estatus político y social. Es decir, que Isabel Miranda estuviera en las cenas, en las comidas, en las reuniones, en los eventos del poder, era una suerte como de lustre, como de medalla. Y entonces todos querían estar cerca de ella, ¿no? Políticos, el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto, en fin. Ujú. Hay que decir que la legitimidad social en sociedades como la nuestra se construye de maneras muy curiosas, muy extrañas, ¿no? Y la verdad es que Isabel Miranda le prestaba legitimidad a mucha gente. ¿Qué ocurre a estas alturas, Estefanía? Pues que toda esa gente tiene que ponerse a pensar en conciencia, con mucha conciencia, si está dispuesta a aceptar que la señora Isabel Miranda de Iguala les engañó, les Ujú. vendió un secuestro y asesinato que no existía, ¿no? La tuvieron en sus mesas, compartieron el pan, compartieron la sal, el vino, ¿no? Proyectos políticos, recursos, contratos, en fin. Y de repente Ujú. resulta que les engañó. Y a veces, Estefanía, es mejor negar que te engañaron a aceptarlo. Y entonces ahí es donde creo que esta división de opiniones, sobre todo entre gente informada o presuntamente informada, pues se vuelve parte del fenómeno que te estoy contando, ¿no? Traigo muy en la Sí. cabeza aquel mural de Diego Rivera de un paseo por la Alameda, ¿no? Te acordarás, que es pues un buen fresco de una época que Diego pintó muy bien, guardadas las debidas proporciones. Creo que este caso es una mural de ese tipo. Uno ve ahí al quemado por el Santo Oficio, uno ve ahí a la Catrina, uno ve ahí al poderoso, uno ve ahí al borracho, pues más o menos es lo que uno puede ver en este caso. Y desde luego que mucha gente pues no se quiere ver como el borracho, como el quemado, ¿no? Aunque Desde lo luego. sea. Desde luego. Ricardo, tú empezaste a investigar este caso y a hablar de esto cuando precisamente no estaba bien visto hacerlo y era incluso peligroso. ¿Qué significa el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace en este momento para las víctimas? Y si tú te consideras una de ellas, porque todavía hace unos 2, 3 años no te dejaron ir a un evento donde se estaba presentando algo respecto al caso o respecto a Isabel Miranda de Wallace y te agredieron. Yo lo recuerdo muy bien en la colonia Condesa, me Cómo parece. no lo vas a recordar? Porque tengo que reconocerte la protección que me brindó aquellas imágenes que subiste tú a Instagram. En efecto, en fin, yo vivo en una colonia céntrica
y Isabel Miranda citó a una exposición en el Parque México y yo me trasladaba ahí caminando y me aventaron un grupo de golpeadores y bueno, si alguien lo duda, ahí estás tú para recordarlo Para porque verificarlo. difundiste varias de esas imágenes. A ver, no soy una víctima, ¿no? Me molesta mucho asumir que el periodista pueda convertirse en un obstáculo entre la cámara y el objeto retratado, ¿no? Entonces, el periodista es la cámara, no puede ser el objeto retratado. Entonces, no estoy dispuesto a ponerme en esa circunstancia, pero donde te doy absolutamente la razón es que la orientación que en este momento guía mi ánimo, mi espíritu, son las víctimas. Pero no es en este momento. Es probable que si yo no hubiese encontrado tanto dolor, tanto sufrimiento en las víctimas de la señora Isabel Miranda de Wallace, yo no hubiera emprendido esta investigación que me tomó 6 años. Son las madres de estas víctimas, son las personas que están en la cárcel, son las personas que tuvieron que huir del país, en fin, son quienes perdieron su patrimonio, pues quienes entrevista tras entrevista le fueron dando norte a mi trabajo periodístico. Entonces, es muy duro lo que voy a decir y perdóname si abuso de una semana luctuosa para la familia Miranda, pero sea que esté escondida o sea que ya no esté en este plan terrenal, esas víctimas pueden ahora mirar con mayor posibilidad su libertad. Y lo celebro. Porque ahora sí su voz, sus argumentos, su defensa jurídica va a poder surgir, emerger a botones, sin que el poder político que todavía tenía o tiene Isabel Miranda, porque además de veras, hasta la semana pasada lo tenía, pues les impidió ser escuchados. Me molesta la metáfora, pero pues es muy socorrida entre los penalistas, ¿no? En derecho uno debería tener igualdad de armas. Este es un caso donde nunca hubo igualdad de armas, ¿no? Las víctimas se presentaron con una espada de madera rota y ella se presentó con bomba atómica. No escucharon nunca a las víctimas. Regreso a tu planteamiento, ya no voy a hablar de las redes sociales. Periodistas, Estefanía, que tomaron la decisión de no escuchar nunca a las víctimas. Nunca. Y que incluso en alguna vez que con alguna de estas periodistas me enfrenté, me decía, ¿y por qué teníamos que entrevistar a las víctimas? Porque no hay manera de hacer periodismo si no oyes a las dos partes. Claro, esta periodista los llamó victimarios y secuestradores, pero a ver, Sí. dos de ellos llevan 20 años en la cárcel sin sentencia en primera instancia, presunción de inocencia. Claro que tienen derecho a ser escuchadas, y las madres, en fin, pero el periodismo judicial en México juzga desde el momento de la detención y a partir de eso se olvida del rigor que se requiere para entregar no solamente igualdad de armas ante un juicio, sino también ante la opinión pública. Y ahí creo que este caso también nos da lecciones muy duras, muy contundentes, un poco como ha sucedido con otros casos, ¿no? Con el caso Cassés, el caso presunto culpable, duda razonable, todos estos casos, ¿no? Ayotzinapa, que nos muestran, pues, cómo algunos no solamente tienen privilegios a secas, tienen privilegios frente a la ley, es decir, están librados de someterse a la ley, y del otro lado hay otros que están sometidos no a la ley, sino a su peor imperio. Ricardo, antes de pasar a hablar sobre tu libro, donde viene mucha de esta información, yo quisiera que nos contaras cómo sirvió la figura de Isabel Miranda de Wallace para legitimar a Felipe Calderón y cómo le sirvió para utilizar el sistema penal y violar derechos humanos una y otra y otra y otra vez. Es una gran pregunta porque en efecto fue un quid pro quo, fue un intercambio. A ver, Felipe Calderón, como todos sabemos, obtuvo la victoria presidencial con un margen reducidísimo y con la sombra del fraude pesando sobre su cabeza. También sabemos que aprovechó la crisis que había en su tierra, en Michoacán, y la solicitud del gobernador entonces, Lázaro Cárdenas Batel, para sacar al ejército y vestirse el mismo de militar. Pero una vez que probó cómo esto le daba legitimidad, la legitimidad no obtenida en las urnas, en ese momento se engolosinó y se arrojó a las calles del país a una conquista de territorio, conquista militar, pues que nos arrojó a una violencia indecible por mal cálculo, por falta de inteligencia, por falta de estrategia o por ego sobrado, llámalo tú como quieras. En esas estaba, estoy hablando entre diciembre de 2006, enero, ¿no? Febrero,
cuando Isabel Miranda iba emergiendo como una líder social. Había habido otros importantes, ¿eh? Por ejemplo, Marlena Morera estaba en ese lado, en fin. Pero el caso de Isabel Miranda fue clave porque ella va y le pide a Felipe Calderón que le ayude convocando al ejército para que busque a su hijo, y a cambio Felipe Calderón pues le pide que se convierta en su asesora. Está registrado por Martín Moreno en su libro El caso Wallace, ¿no? Y esto está narrado por la propia Isabel Miranda, no soy yo la fuente. Y lo que le dice es: conviértase en mi asesora, ayúdeme. En ese momento es que Isabel empieza a gozar pues, de un derecho de picaporte con el poder. Se le impone al procurador entonces Medina Mora, se le impone a Gerardo García Luna, que muchas gentes dicen que fue su aliado. Antes de ser su aliado fue su enemigo, luego las cosas cambiaron, no me voy a detener en esta parte de la historia. Y en ese momento se vuelve muy querida en el PAN, la llaman a dar discursos dentro del PAN, y va creciendo su figura. Y es un intercambio Y de esto es capital porque tienen político. coincidencias ideológicas, ¿cierto? A ver, principios de la década, lo que vamos a observar es lo que hoy tú y yo conocemos bien como la demagogia punitiva. Voy a ponerlo en términos muy claros: el buquelismo. La idea de Bukele, Nayib Bukele en El Salvador, de meter a todo el mundo a la cárcel y eso resuelve, ¿no? Felipe Calderón era próximo a esas ideas, todavía sin haberlas desarrollado y haberlas llevado hasta el final. Alguien que le ayuda mucho y en sus declaraciones de prensa es Isabel Miranda. A ver, Isabel Miranda está de acuerdo con sacar el ejército a la calle, incluso propuso hacer una defensoría de los derechos humanos del militar. Es la que decía que había que darle pena de muerte a todos los secuestradores. Es la que decía que había que esterilizar a cualquier acusado de pedofilia. Es la que decía que los criminales tendrían que utilizar brazaletes que sonaran en los aeropuertos para apartarse de ellos. Es decir, es la que estaba a favor de la pena de muerte en términos generales. A ver, era el buquelismo en aquel entonces, ¿no? Es decir, y esta demagogia punitiva que ha ganado mucho terreno. Lo ha ganado en Turquía, lo ha ganado en Israel, lo ha ganado en El Salvador, lo ha ganado. En fin, ahora el trumpismo me parece que abreva de esa lógica. Y Sin en ese duda. sentido, ella se convierte en una ideóloga de esa demagogia punitiva. Y a Calderón le viene muy bien, muy bien, porque sí embona con su idea, yo no diría de un Estado fuerte, sino de un Estado que somete a cualquiera que considere un desafío a su autoridad. Y desde aquí, pues lo que vamos a observar con Felipe Calderón es que una y otra vez utiliza a Isabel Miranda para mandar mensajes a su partido, a su gobierno, a la sociedad. ¿Y cuál es el último mensaje que mandó Felipe Calderón antes de dejar el poder? La nombró él, personalmente, él la nombró candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y un par de años antes le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, y lo que dijo es que no se valía que los criminales tuvieran derechos humanos si las víctimas no lo tenían, como si uno pudiera decidir si uno es víctima o victimario antes de juicio. Es decir, si uno Totalmente. revisa con cuidado la prensa de entonces, vas a entender muy bien dónde estamos paradas y parados en este momento. Es muy interesante porque ahí se gestó buena parte de la demagogia que hoy gobierna el tema de la seguridad pública, hay que decirlo. Quizá con matices, quizá con variaciones, pero tanto que nos hemos quejado que el ejército está en las calles, pues es ahí donde se fraguó la legitimidad social para que eso ocurriera. Wow. Y dinos qué es lo que te llevó a escribir este libro, Fabricación, y que te tomó 6 años de trabajo. Yo sé que todo esto que venimos hablando, pero ¿en qué momento te diste cuenta que no te iba a llevar ni un año? ¿Cómo fue extendiéndose? Sí, la verdad es que en un principio no tenía idea cuánto me iba a tomar, ¿no? Hubo un hecho y está narrado en las primeras páginas, no arruino la lectura si lo cuento. Yo entrevisté a Isabel Miranda un par de ocasiones, ¿no? En la primera sucumbí ante su discurso, tengo que decirlo, habrá sido en 2007, o sea, acababa de empezar. Y la segunda ocurre en 2018, en donde ya Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga habían publicado que probablemente el señor José Enrique del Socorro Wallace no fuese el padre biológico de Hugo Alberto.
Lo cual pues es irrelevante, ¿no? ¿Quién es el padre biológico de esa persona? Excepto Ujú. que una de las pruebas contundentes del supuesto secuestro, asesinato y descuartizamiento es una gota de sangre encontrada en un baño que cuando el perito la analizó descubrió que era 99% compatible con el señor José Enrique de Socorro Wallace. Dadas las actas Ujú. de nacimiento que había publicado en proceso Anabel y dado el material que Guadalupe Lizárraga también había compendiado, lo mismo que la organización Embero, entonces yo le pregunté a Isabel en esa entrevista cómo explicarse pues, las inconsistencias. Ella se enojó conmigo, me dijo que cómo me atrevía yo a dudar de la paternidad, que el padre del señor José Enrique Wallace, y que por favor me desdijera. 2 días después se comunicaron conmigo de casa del señor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, para precisarme, uno, que él era el padre biológico, dos, que se había casado con Isabel, tres, que se había divorciado mucho antes de que se casara con José Enrique del Socorro Wallace, y que por lo Oh. tanto esa gota de sangre era una gota inventada, fabricada. Estefanía, cuando alguien puede en cadena nacional, eran las 10:20 de la noche, en Canal 11, horario estelar, se atreve a mentir así, pues la pregunta que yo me hice es, ¿qué otras mentiras no habrá? ¿Por qué me tardé 6 años? Porque son una tonelada las mentiras. Si hubiera sido Wow. solamente esta, acabo el libro en 2 años. Pues en 6 años es una tonelada las mentiras que vas a encontrar en el libro, estará en librerías entre jueves y viernes, y te vas a encontrar con algo que es francamente increíble, al punto donde si en algún momento no tienes la sensación de urgencia de abandonar nuestro país, es que no lo habrás leído a profundidad. Hay algo que da miedo de vivir bajo el sistema de justicia de nuestro país después de leer esto, y créeme, está documentado hasta el último de los papeles. De hecho, quiero contarte que si tú Ujú. abres el libro, en la página 2 hay un QR. En ese QR, en el momento que entras, están todos los papeles que confirman lo que el libro va narrando. O sea, no hay un solo invento. Quizá hay formas narrativas que utilicé para hacer más fácil la lectura al público. Pero lo que te tengo que decir es que cada una de las líneas que están ahí están respaldadas por documentos, videos, notas que tú vas a poder revisar gracias a ese QR. Entonces, en efecto, hay un relato de no ficción cercano a la literatura, pero también un Ujú. trabajo periodístico que está en estos documentos y que además pues permitiría que otras periodistas como tú y muchos más puedan, si el tema les interesa, pues profundizar Ujú. en esta investigación. Que mira que hay muchas aristas que aún no han sido reveladas. Querido Ricardo, con esto que nos cuentas no me queda más que leer el libro, invitar a la gente que nos ve a comprar el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues estará a partir de jueves, viernes ya en las librerías de e-commerce y desde luego en las principales superficies libreras de nuestro país. Ujú. Espero que para el sábado quien quiera ya pueda llevarse su ejemplar, y esa es la promesa que me ha hecho la editorial. Confío en ella, llevo ya muchos años con ella, sé que es bastante eficaces. Lo van a encontrar bajo el sello Barral de Editorial Planeta. Ujú. Perfecto, y pues conforme vaya leyendo el libro, a ver si nos haces el favor de volver a acompañarnos en este espacio para seguir platicando sobre esto, que como tú dices, tiene muchas aristas. Felicísimo. Te agradezco muchísimo la invitación. Hasta muy pronto. Gracias, Ricardo. Y gracias por el libro también. Muy contento. Muchas gracias por acompañarnos en SDP Mañana. No olvides suscribirse, darle clic a la campanita, compartir, comentar qué opinas sobre este caso y comprar el libro Fabricación de Ricardo Rafael en todas las librerías.